Cada vez que intentas acercarte, él parece desaparecer aún más. Cuanto más te esfuerzas por capturar su atención, más se diluye su interés como arena entre los dedos. Y probablemente no entiendes por qué. Pero hoy, aquí conmigo, vas a comprender lo que nadie te ha explicado antes, porque no se trata de hacer más ni de cambiarte para gustarle. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de perseguir su mirada y comienzas a habitar la tuya. Cuando tú sueltas esa necesidad silenciosa de ser reconocida, algo en su inconsciente se activa. No es brujería, no es un truco barato, es psicología profunda, es vibración emocional. La mente humana no se siente atraída por lo que ya tiene asegurado. Se magnetiza por aquello que vibra en su propia frecuencia sin depender de que la miren para brillar. Y eso es exactamente lo que voy a mostrarte hoy. Paso a paso, te llevaré por un camino en el que aprenderás cómo dejar atrás esa ansiedad de ser vista y convertirte tú misma en la energía que nadie puede ignorar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo tu forma de relacionarte, no solo con él, sino contigo. Activa ahora mismo ese me gusta y suscríbete al canal. Es completamente gratuito y con eso me apoyas muchísimo para seguir creando contenido transformador. Y si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte este video. A veces, una sola frase puede ser el inicio de una nueva historia. Ahora vayamos al punto central. ¿Por qué cuanto más te acercas, más distante se vuelve? ¿Por qué cuanto más muestras interés, menos valor siente por ti? La respuesta es dura, pero liberadora. Lo que más te aleja de su atención es tu necesidad de obtenerla. Esa urgencia emocional que te lleva a buscar constantemente señales de afecto es en realidad lo que lo ahuyenta. Y si estás aquí, es porque una parte de ti ya está lista para salir de ese círculo, porque intuyes, aunque duela, que no naciste para estar mendigando algo que debería llegar por correspondencia natural. El amor no se exige, se refleja, y cuanto más proyectas carencia, más recibes ausencia. Presta atención, nada apaga más el deseo inconsciente de una persona que la sensación de tenerte completamente disponible, predecible, girando alrededor de su validación. Cuando todo lo que haces, aunque sutil, grita mírame, apruébame, elígeme, la otra persona no lo interpreta como amor, lo interpreta como carga emocional, y eso es un peso que nadie quiere sostener. Y lo más engañoso es que muchas veces tú misma no notas que lo estás haciendo, pero él lo percibe, no por lo que dices, sino por lo que emites. Como decía Carl Jung, lo que proyectas desde tu inconsciente, eso es exactamente lo que atraes. Y si tu energía vibra necesidad, dependencia, urgencia, eso es lo que él percibe, aunque no sepa explicarlo con palabras. Permíteme contarte una historia real que ilustra esto con una precisión casi dolorosa. Isabel, 38 años. Durante varios meses salió con un hombre con quien parecía tener una conexión genuina. Las conversaciones fluían, había química, todo marchaba bien, hasta que él empezó a apagarse. Cada vez menos mensajes, menos interés, menos gestos, y ella, sin proponérselo, comenzó a dar más. No lo perseguía literalmente, pero su ansiedad se manifestaba en los pequeños detalles. Se producía más cada vez que pensaba que podía verlo. Revisaba constantemente su teléfono, esperando su mensaje, como si esa notificación fuera una validación de su valor. Iniciaba casi todas las conversaciones. Subía publicaciones diseñadas estratégicamente para captar su atención, y cada vez que él se alejaba, ella redoblaba sus esfuerzos, hasta que una noche, después de pasar horas viendo si él estaba en línea, algo dentro de ella se quebró. No porque él le hiciera algo directamente, sino porque por primera vez se dio cuenta de que estaba invirtiendo toda su energía en alguien que no hacía nada por sostener ese vínculo. Fue ese momento de lucidez brutal en el que se vio reflejada como una versión reducida de sí misma, ansiosa, insegura,
segura, entregada a un espejismo. Y allí llegó su despertar. No lo estaba perdiendo por falta de amor, lo estaba perdiendo porque había entregado demasiada energía a alguien que no estaba en sintonía con su nivel emocional. Porque sí, escúchame bien, la atención que se persigue pierde fuerza, se vuelve invisible, se vuelve ruido. Ahora quiero hacerte una pregunta y quiero que seas brutalmente honesta contigo misma. ¿Desde qué lugar estás buscando que te note? ¿Desde tu centro o desde una herida emocional abierta? Porque si estás buscando atención desde el vacío, lo único que vas a atraer es distancia, confusión, silencio y una sensación de abandono que no se dice, pero se siente hasta en los huesos. Escúchame con atención. Cuando alguien percibe que tú necesitas su mirada para sentirte viva, su inconsciente lo traduce de forma inmediata. Tú no eres el eje de tu propio universo. Y esa vibración no seduce, desbalancea, porque nadie quiere estar al lado de quien necesita ser elegido para sentirse suficiente. Todos buscamos personas que ya se sienten completas y que nos invitan a compartir desde la plenitud, no desde la escasez. Y aquí es donde entra lo más poderoso, tu energía. Porque tu campo energético no se expande cuando persigues, se contrae, y en esa contracción tú misma apagas tu propia luz. Puedes seguir posteando indirectas, esperando reacciones, escribiendo primero, pero nada de eso va a atraer su energía de vuelta, porque el inconsciente humano no responde a la insistencia, responde al magnetismo, al misterio, a la fuerza tranquila de quien no necesita ser visto para saber quién es. Existe una fuerza silenciosa que irradia desde las personas que ya se han elegido a sí mismas. Esa presencia serena que no necesita validación externa porque ya ha decidido ser suficiente. Y esa es la energía que más magnetiza, que más atrae sin siquiera intentarlo. Pero ¿cómo saber si estás atrapada en la dinámica de perseguir atención sin ser consciente de ello? Empieza así, cuando tu estado emocional se vuelve un reflejo directo de si él te escribe o no. Si su silencio tiene el poder de arruinarte el día, es señal de que has salido de tu centro. Estás regalándole el control de tu mundo interno a alguien que ni siquiera lo sabe. Luego, observa si haces ciertas cosas no porque lo desees desde el corazón, sino porque esperas secretamente una reacción suya. Si eliges una historia para publicar, o te vistes de cierta manera, o posteas un mensaje indirecto esperando que él lo vea, no estás actuando desde tu autenticidad, sino desde una necesidad emocional no resuelta. También puede manifestarse en esos momentos en que revisas compulsivamente si vio tus historias, si estuvo en línea, si interactuó con algo tuyo. No es simple curiosidad, es una forma ansiosa de buscar una conexión mínima, una señal de que aún estás en su radar. Otra pista clara es cuando prestas más atención a lo que él hace que a lo que tú sientes. Si tu enfoque está completamente volcado hacia su mundo, mientras tú te descuidas emocionalmente, tu energía ya no está contigo, está desplazada hacia afuera. Y eso no solo te vacía, sino que además genera una vibración que lo aleja sin que tú lo notes. Y una de las señales más potentes es esta. Si luego de hablar con él sientes más vacío que plenitud, eso no es conexión. Es una confirmación dolorosa de que estás entregando más de lo que estás recibiendo. Y si algo de esto te resonó, no te castigues, no te culpes, solo míralo con compasión, porque todas en algún momento hemos confundido amor con abandono propio, pero eso va a cambiar, porque lo que viene a continuación es una guía para romper este patrón. Te mostraré cómo dejar de ser esa persona que siempre da más, sin perder tu esencia, sin manipular, sin jugar juegos, solo desde tu verdad. Prepárate, porque estás a punto de reconectar con tu centro. Vas a recuperar tu equilibrio emocional, ese que fuiste perdiendo mientras tratabas de sostener una relación que, en el fondo, te estaba desestabilizando. Y sí, llegará un momento, si no ha llegado ya, en que te canses, pero no de él,
sino de ti, de esa versión de ti que está siempre disponible, siempre primero, la que inicia, mantiene y empuja cada vínculo, como si amar fuera sinónimo de cargar con todo, como si estuvieras obligada a demostrar tu valor con acciones constantes, esperando que algún día alguien lo reconozca. Y cuando llegue ese momento, aunque duela, será una bendición disfrazada, porque no es casualidad que tú siempre estés dando más. No es azar, es un patrón emocional que aprendiste en silencio, una forma invisible de pedir amor, como si al dar más pudieras asegurar que alguien se quede. Pero ese patrón no se rompe desde el enojo, sino desde la conciencia. Y hoy estás despertando. Carl Jung decía que los comportamientos que repetimos sin entender están sostenidos por un arquetipo inconsciente, es decir, una identidad emocional construida mucho antes de que esta historia existiera, mucho antes de que esa persona llegara a tu vida. En el caso de quienes siempre entregan más, el arquetipo es el del Salvador, esa figura interna que cree que el amor se gana convenciendo, haciendo méritos, demostrando constantemente que se es valiosa. El que cree que, si entrega suficiente, eventualmente alguien se quedará de verdad. Déjame contarte una historia real. Mateo, 36 años, profesional exitoso, amable, siempre atento. En sus relaciones era él quien daba todo. Flores, detalles, palabras, esfuerzo, dedicación. Pero con el tiempo, sus parejas se alejaban. Lo dejaban sin una razón clara y él quedaba destruido, sin entender por qué. Hasta que en una sesión con su terapeuta escuchó una frase que lo descolocó. Dar más de lo que recibes no es generosidad, es miedo, es una forma inconsciente de evitar sentirte insuficiente. Y ahí lo entendió. No era amor lo que lo movía, era ansiedad. Mientras más temor sentía de no ser suficiente, más se esforzaba. Y mientras más daba sin reciprocidad, más se vaciaba. Y al vaciarse, su energía dejaba de vibrar en amor. Comenzaba a vibrar en necesidad. Y aquí está la clave más poderosa de todo esto. Cuando tú das desde la carencia, proyectas una energía de desequilibrio y la mente inconsciente de la otra persona no responde a eso con deseo, sino con resistencia. Lo que siente no es amor, es presión, es carga, es una expectativa que no sabe cómo sostener y por eso se aleja, no porque no le importes, sino porque tu vibración le está pidiendo algo que no se siente capaz de devolver. Ahora bien, ¿cómo se rompe verdaderamente este patrón que te hace dar más de lo que recibes? El primer paso es clave. Reconoce que tu valor no aumenta con la cantidad que entregas. Nos enseñaron, de forma sutil o directa, que si damos más, seremos más amadas. Pero eso es una mentira disfrazada de virtud. El amor genuino no se construye con sacrificios excesivos, sino con presencia auténtica. El segundo paso es observar desde qué lugar estás dando. ¿Estás escribiéndole porque de verdad deseas compartir un momento? ¿O lo haces por miedo a que si no lo haces, él simplemente desaparezca de tu vida? Pregúntate con honestidad. ¿Ese detalle, esa atención que le das, nace desde tu deseo real o es una estrategia para mantenerlo cerca? Si detrás de tu gesto hay ansiedad o temor, no es amor, es una necesidad disfrazada de afecto. Tercero, equilibra tu energía sin caer en el juego del silencio vengativo. No se trata de ignorar al otro para castigarlo emocionalmente. Se trata de retirar tu presencia desde un lugar de conciencia, no de rencor. Dejar de alimentar un vínculo unilateral no por enojo, sino porque entendiste que tu energía merece estar donde es bienvenida. El cuarto paso, aunque desafiante, es profundamente transformador. Aprende a tolerar el vacío. A menudo damos de más porque el silencio nos asusta. Porque cuando el otro no responde, se activa una herida antigua en nuestro interior. Pero si entrenas tu sistema nervioso a permanecer contigo misma en ese espacio de aparente ausencia, descubres una fortaleza interna que ningún mensaje podría darte. Aprendes que no necesitas llenar el hueco de inmediato, porque ese vacío también te está enseñando algo. Y el quinto paso, regresa a ti
antes de volver a él. Antes de preguntarte qué está pensando él, pregúntate cómo te sientes tú. Antes de enviar ese mensaje que llevas rato escribiendo mentalmente, detente. Respira y cuestiona. ¿Esto lo estoy haciendo desde mi centro o desde el miedo? Cuando empiezas a devolverte la energía que solías regalar a ciegas, tu campo vibracional se reorganiza. Y es justo ahí donde sucede la magia. Tu ausencia se convierte en presencia. Él empieza a sentir que algo falta, pero esta vez no desde el control, sino desde el deseo auténtico. Carl Jung decía que el privilegio de toda vida es convertirse en quien realmente eres. Y tú no eres alguien que implora amor, eres alguien que, al recordar su propio valor, transforma completamente la dinámica emocional. Y en el próximo paso, te revelaré esa energía precisa, la que se retira no para herir, sino para protegerse, la que no se esconde, pero ya no se entrega sin reciprocidad. Es la energía de la retirada estratégica, la que despierta su deseo sin que él lo entienda, justo cuando ya no estás esperando ser vista. Prepárate, porque lo que estás por descubrir es ese punto exacto en el que su mente comienza a buscarte, aunque su ego se resista a admitirlo. La retirada energética no se trata de desaparecer por despecho, sino de recuperar tu espacio, tu tiempo y tu dignidad. Y si hasta aquí este mensaje ha tocado algo dentro de ti, no esperes más. Suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es una forma hermosa de hacerle saber a YouTube que este contenido tiene valor y así llega a más personas que también lo necesitan. Gracias de corazón. Existe un fenómeno sutil pero poderoso que ocurre en el inconsciente de una persona cuando su mente ha sentido tu presencia constantemente y de repente deja de percibirla. No es algo que pueda racionalizar, ni siquiera lo puede nombrar con claridad, pero lo siente. Esa sensación tiene un nombre: disonancia energética. Carl Jung lo explicaba así: lo que no se hace consciente continúa dirigiendo tu vida como destino, y cuando alguien se acostumbra a tu atención constante, a tus mensajes, tus gestos, tu validación diaria, su sistema emocional ya no reacciona con aprecio, reacciona con indiferencia, porque empieza a darte por hecho, y todo lo que se siente garantizado pierde su encanto. Pero el día que tú decides, sin drama, sin reclamos, simplemente replegar tu energía, sucede algo potente. Su sistema emocional profundo entra en alerta. Se activa una especie de eco interno que dice: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿Será que la perdí? Y ese instante de desconcierto puede ser el inicio del regreso de su deseo, aunque no lo entienda, aunque no lo diga. Porque no se trata de manipular, no es jugar a ser difícil, es una retirada energética real, una decisión callada pero firme de ya no insistir en lo que no resuena contigo, dejar de invertir en lo que no devuelve. Devolver a ti, no para castigarlo, sino para protegerte a ti misma. Déjame contarte una historia que ilustra esto con claridad. Diana, 38 años, psicóloga, fuerte, segura de sí misma, pero con un patrón profundo de entregarse de más. Conoció a un hombre encantador, emocionalmente inteligente, detallista, carismático. Durante las primeras semanas, la conexión fue intensa. Mensajes diarios, planes constantes, conversaciones profundas, pero algo cambió. Él comenzó a apagarse. Las respuestas eran más cortas, su atención más dispersa. Diana lo notaba, ya no la buscaba igual. Y aunque él no decía nada concreto, ella lo sentía en el aire. Su presencia ya no era deseada, era simplemente tolerada. Durante un tiempo, Diana insistió, dio más, sostuvo el vínculo como pudo, porque una parte de ella creía que si se esforzaba lo suficiente, él volvería a ser el de antes. Diana, aún con el corazón cargado de dudas, seguía proponiendo encuentros, enviando frases llenas de ánimo, iniciando las conversaciones con la esperanza silenciosa de que él regresara a ser ese hombre atento del comienzo. Pero todo había cambiado, y aunque él no lo decía con palabras, su actitud lo gritaba, hasta que una noche, después de escribirle y notar otra vez esa respuesta distante, automática,
como si su presencia ya no importara. Algo dentro de ella se quebró. No fue una frase, no fue un hecho concreto, fue su alma quien habló. Fue un susurro claro y contundente que decía: si tengo que recordarle que existo, entonces ya no existo en su mundo. Y en ese momento, Diana hizo algo que jamás había hecho. No lo bloqueó, no lo enfrentó, no lo expuso en redes, ni lanzó indirectas esperando atención. Simplemente se fue. Pero no desde la rabia, lo hizo desde la dignidad. Cerró el ciclo en silencio. No escribió más, no buscó más, y lo más importante, dejó de pensar cómo hacer para recuperarlo. Volvió a sí misma. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. No pasaron ni 2 semanas cuando él reapareció, como si algo dentro de él hubiese despertado. Mensajes largos, justificaciones, frases como: no entiendo por qué me alejé, si contigo todo era tan natural, tan fácil. Siento que me desconecté sin razón. Y es que sí, hay una razón. La ausencia de Diana activó su inconsciente, porque cuando alguien cree que te tiene asegurada, deja de elegirte activamente, pero cuando siente que puede perderte, empieza a verte de verdad. Y aquí es donde entra lo más importante de todo este proceso, la verdadera retirada estratégica. No se trata de contacto cero forzado, no se trata de fingir indiferencia o de jugar al desinterés. No es una estrategia para manipular, es un acto profundo de amor propio. Es esto: primero, deja de estar emocionalmente disponible para quien no está eligiendo. No tienes que cerrar puertas con escándalo. Solo necesitas cerrar tu energía, retirar tu presencia interna, dejar de ofrecer lo que no está siendo valorado. Segundo, detén el flujo de energía hacia esa persona. No lo pienses todo el día. No te preguntes si te va a responder. No planifiques conversaciones en tu cabeza. Corta el circuito. Cierra esa válvula de energía que sigue alimentando algo que no te nutre. Tercero, redirige todo ese caudal emocional de vuelta hacia ti. Haz cosas que te llenen, que te eleven. Acércate a personas que te devuelvan luz. Involúcrate en actividades que despierten tu creatividad, tu alegría, tu expansión interior. Porque cuando dejas de vivir pendiente de si él aparece o no, tu vibración comienza a subir. Te desconectas del drama, del qué va a pensar, del por qué no me escribe, y empiezas a reconectar con tu mundo interior. Y eso se siente. Él lo siente. Cuarto, no anuncies que te estás retirando. El verdadero poder está en lo que no se dice, en ese silencio maduro que no necesita ser explicado. Es esa calma nueva que transmite que algo ha cambiado. Y aunque su ego no quiera reconocerlo, su alma lo notará. Sentirá tu ausencia como una vibración distinta en el aire. Quinto, sostén la retirada sin esperar resultados. No lo hagas esperando que vuelva. Hazlo porque tú ya no quieres estar donde tu energía no es valorada. Si en algún momento él regresa, que no sea porque te necesita, sino porque reconoció de verdad tu valor. Carl Jung decía: el alma no piensa, el alma siente. Y cuando tu alma deja de mendigar atención, la otra alma lo percibe. Es en ese instante que empieza a buscarte, pero ya no te encuentra donde solías estar, porque tú ya no estás ahí. Estás en otro nivel, en otra frecuencia, y si él realmente quiere alcanzarte, tendrá que elevarse también. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el giro final de este proceso. Te mostraré cómo dejar de necesitar su atención y convertirte tú en el centro vibracional que lo atrae, sin hacer nada por retenerlo. Porque cuando tú cambias tu vibración, cambias la forma en que el mundo te responde. Y ahí es cuando sucede la transformación, cuando es él quien empieza a preguntar por ti, él quien escribe primero, él quien busca tu mirada, pero esta vez no lo hace por costumbre, sino por deseo real, porque algo en ti cambió. Entonces, como se deja de necesitar su atención y se convierte una en ese centro vibracional magnético, hay un momento crítico dentro del proceso de desapego, uno que muy pocas personas logran atravesar completamente. Justo antes de sentirte libre, aparece una
una sensación incómoda, una ansiedad inesperada. El famoso ¿y si nunca más me escribe? ¿Y si ya no le importo? ¿Y si me olvida para siempre? Ese vacío, ese vértigo emocional, es lo que hace que muchas vuelvan atrás, que retomen el viejo patrón, que manden un mensaje, que suban una historia, que busquen una excusa para volver a sentir que aún hay algo vivo. Pero escucha con atención. Ese instante de incomodidad, ese nudo en el estómago que te pide retroceder, no es tu enemiga, es la puerta hacia tu verdadera transformación emocional. Si logras atravesarla sin reaccionar, sin volver atrás, sin intentar llenar el vacío de inmediato, habrás dado el paso más importante hacia tu libertad emocional. Cuando aprendes a habitar el silencio sin ansiedad, cuando logras permanecer contigo misma sin que la validación de otro defina tu valor, algo dentro de ti comienza a cambiar de forma radical. Tu energía se reestructura, tu campo vibracional se vuelve coherente y sin que lo busques, sin hacer nada forzado, empiezas a atraer la atención que antes perseguías, no por arte de magia, sino porque tu vibración se vuelve irresistible. Carl Jung lo decía con claridad: todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y mientras no hagas consciente esa necesidad de ser vista, aprobada o reconocida por él, seguirás proyectando un vacío que el otro siente como presión, y eso lo aleja, incluso si aún le importas. Pero cuando tú te conviertes en tu propia fuente de validación, cuando logras sostener tu mundo sin necesidad de que alguien lo apruebe desde afuera, te vuelves magnética, no por lo que haces, sino por lo que emites. Y sí, esto no es exclusivo de mujeres, también le ocurre a los hombres. Déjame contarte una historia que lo demuestra con claridad. Álvaro, 40 años, entrenador personal, hombre seguro, emocionalmente consciente, independiente, conoció a una mujer con quien sintió una conexión profunda, casi inexplicable. Pero desde el inicio, la relación fue una montaña rusa emocional. Ella era dulce, pero distante. Lo buscaba, pero desaparecía sin previo aviso. Le decía que lo quería, pero lo dejaba en segundo plano cada vez que tenía que elegir. Y Álvaro, que siempre había sido firme en sus relaciones, comenzó a verse a sí mismo en una versión que no reconocía. Pasaba horas pendiente de si ella le había escrito. Revisaba sus redes buscando señales. Se sentía alterado si pasaba muchas horas sin saber de ella. Hasta que, en una sesión con su terapeuta, escuchó una frase que lo detuvo en seco. No estás enamorado de ella. Estás atrapado en el ciclo de buscar su atención para sentirte suficiente. Esa verdad, dicha con tanta claridad, lo rompió porque dolía, pero era real. Y ahí comenzó su verdadero proceso de transformación. Dejó de mirar si ella aparecía. Comenzó a escribir para sí mismo, no esperando una respuesta. Volvió a entrenar, no para que ella lo notara, sino para reconectar con su fuerza, con su cuerpo, con su poder. Dejó de esperar que ella lo eligiera y empezó a elegirse él. Y entonces, como si algo se hubiera invertido en el universo, ella volvió. Pero esta vez no fue con un simple hola, fue con un mensaje profundo. No dejo de pensar en ti. Estás bien, pero ya era tarde. No porque él ya no la quisiera, sino porque había vuelto a sí mismo. Ya no necesitaba que ella lo mirara, porque él ya se estaba viendo. Y esa es la gran verdad que a todos nos cuesta aceptar. La persona que te ignora mientras tú la persigues es la misma que te empieza a buscar cuando tú dejas de necesitar su mirada, porque el deseo no nace de la presencia constante. El deseo se enciende con la energía que brilla sin pedir reconocimiento, con esa luz tranquila que irradia desde alguien que se ha reconciliado consigo mismo. Ahora voy a mostrarte cómo dar ese giro energético, cómo dejar atrás la necesidad de atención y convertirte tú en el nuevo centro vibracional de tu vida, un centro que irradia fuerza sin esfuerzo, atracción sin dependencia. Paso 1. Haz una desintoxicación de atención. Sí, como suena, deja de vigilar sus movimientos, sus estados, sus publicaciones, silencia sus notificaciones, no para castigarlo, sino para protegerte, para recuperar tu foco, tu energía.
tu tiempo. Cada vez que tu atención se va hacia alguien que no la devuelve, te empobreces emocionalmente. Tu mente se dispersa. Tu energía se fragmenta. Paso 2. Crea una rutina diaria de reconexión contigo. Una especie de ritual emocional donde te preguntes, ¿qué necesito hoy para mí? Y hazlo. Hazlo todos los días. No importa si es una caminata, un baño largo, escribir en un diario, meditar, bailar tu canción favorita. Hazlo no para mostrarle a nadie, sino para recordarte a ti misma que tú mereces atención, la tuya. Paso 3. Identifica en qué áreas de tu vida aún estás buscando validación externa. ¿Esperas que alguien te diga que te ves bien? Mírate al espejo y dítelo tú. ¿Necesitas que alguien te escuche? Empieza por escucharte. ¿Anhelas ser prioridad? Empieza por darte ese lugar tú misma. Cada gesto que haces por ti fortalece tu campo energético. Cada validación interna le quita poder a la necesidad externa. Paso 4. Haz una visualización energética de retiro. Cierra los ojos. Imagina que esa persona está frente a ti. Visualiza toda la energía que proyectaste sobre él, toda esa atención, esos pensamientos, esas emociones. Y ahora, con intención, observa cómo esa energía regresa a ti, como si se transformara en luz, como si volviera a tu cuerpo llenándote desde adentro. Hazlo hasta sentirte completa nuevamente, sin él, sin su aprobación. Díselo con toda tu fuerza interior. Ya no necesito que me mires, porque por fin aprendí a mirarme a mí. Respira, siéntelo, regresa a ti. Paso 5. Mantén tu vibración sin esperar nada. No lo hagas esperando que vuelva. No lo hagas esperando ese mensaje, esa reacción. Hazlo porque ya no quieres seguir repartiéndote en fragmentos para alguien que no sabe recibirte completa. Hazlo porque ahora sabes que tu energía es sagrada y solo la compartes con quienes saben valorarla. Carl Jung dijo una vez, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, lo llamarás destino. Y ahora ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya lo viste, ya entendiste. No necesitas su atención, porque cuando tú misma te conviertes en tu fuente de amor, cuando tu energía deja de girar alrededor del otro, todo cambia. Se invierte la dinámica y es ahí cuando comienza a buscarte, a pensarte, a sentir ese espacio que dejaste, ese hueco que ya no sabe llenar, porque había algo que tú dabas y que él creía eterno, que de pronto ya no está. Y ese vacío energético se vuelve ruido en su interior, uno que no sabe explicar, pero no puede ignorar. Y ahora viene lo más revelador. Te mostraré el momento exacto, ese punto energético en que su deseo cambia de dirección. No lo comprenderá desde la lógica, pero su alma sí lo sabrá. ¿Qué sucede cuando dejas de buscarlo? Hay un instante casi imperceptible que no se anuncia con palabras. Es una reconfiguración silenciosa, una inversión de flujo energético que ocurre cuando tú desapareces, pero no físicamente, sino vibracionalmente. Es ese día en que él siente tu ausencia por primera vez, no porque hiciste algo, justo lo contrario, porque dejaste de hacer, y ese día todo cambia. Lo que no valoró cuando lo tenía asegurado, ahora se vuelve un tesoro perdido. Lo que ignoró sin culpa, ahora lo empieza a buscar con ansiedad. Porque tu silencio se volvió más potente que cualquier palabra. Porque dejaste de gritar por atención y ahora tu presencia ausente lo sacude. Carl Jung nos recordó que lo que reprimimos se convierte en sombra, y cuando tú dejas de estar donde solías estar, cuando ya no lo buscas, cuando dejas de orbitar su mundo, tu ausencia se convierte en su sombra emocional. Una sombra que lo inquieta, lo sacude, lo hace preguntarse, ¿dónde está ella? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está aquí? Y esa incomodidad, esa duda, es el nacimiento de su deseo de volver a conectar contigo. Y sí, te contaré una historia real. Carla, 29 años, estuvo atrapada durante 6 meses en un casi algo. Él era encantador, carismático, divertido, pero ambiguo. Nunca decía que quería algo serio, pero tampoco se alejaba. Siempre estaba a medio camino, jugando con la ilusión, sin asumir nada. Carla lo sostuvo todo. Iniciaba las conversaciones, ofrecía su tiempo, se mostraba disponible, hasta que un día, en una salida con amigas, no fue una idea,
Fue su cuerpo quien le habló. Una vibración interna le dijo con claridad: ya no quiero esto. Ya no me gusta sentirme así. Y al día siguiente no escribió, no reaccionó a sus publicaciones, no se preguntó si él notaría su silencio. Simplemente se eligió. Por primera vez no hizo nada. Pasaron 2 días, luego 3, y al cuarto, él apareció. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Su mensaje fue sutil, pero Carla lo sintió, porque ya no era ella la que vibraba necesidad, era él. Así funciona. Cuando tú sueltas desde adentro, cuando dejas de alimentar con tu energía un vínculo que no te sostiene, el otro lo percibe, no porque esté observando, sino porque su sistema energético estaba acostumbrado a ti, y al dejar de recibir tu vibración, lo siente, su cuerpo lo nota, su mente lo niega, pero su alma empieza a buscarte. Y ahora escucha lo más importante: ese momento de inversión energética solo ocurre cuando de verdad ya no lo estás esperando, cuando tu paz no depende de si él vuelve o no, cuando tu día no gira en torno a una notificación, cuando ya no necesitas que te confirme porque tú ya te afirmaste a ti misma, y ahí es donde él se empieza a desordenar por dentro. ¿Cómo saber si llegaste a ese punto? Primero, ya no te nace buscar, no es un esfuerzo, no estás fingiendo, simplemente ya no necesitas demostrar nada. Tu energía ya no está vibrando desde la carencia. Segundo, puedes permanecer en silencio sin ansiedad. El espacio entre ustedes ya no te ahoga. Lo habitas con calma, lo usas para crecer, para expandirte. Tercero, sus mensajes ya no te alteran. No esperas la notificación con el corazón acelerado. Y si llega, decides desde tu centro, no desde el vacío. Cuarto, te das cuenta de que te interesa más tu vida que la suya. Tus planes, tus relaciones, tus sueños vuelven a ser el centro de tu mundo. Quinto, sin mover un dedo, él aparece, con un mensaje, una historia, una excusa, pero no porque tú hiciste algo, sino porque dejaste de hacer. Y eso es más poderoso que cualquier estrategia. Escucha esta verdad final: cuando tú dejas de perseguir su atención, cuando dejas de pedir ser vista, cuando sueltas la necesidad de ser elegida, él comienza a verte con ojos nuevos, porque ya no está frente a alguien que se regala por miedo, está frente a alguien que se eligió primero, y ese tipo de persona, es imposible de olvidar. Carl Jung decía: la proyección del alma no es eterna. Solo quien la recupera puede amar con conciencia. Y cuando recuperas lo que proyectaste, tu fuerza, tu amor, tu presencia, dejas de ser energía que mendiga y te conviertes en presencia suficiente. Y es entonces cuando él comienza a preguntarse: ¿cómo hago para volver a entrar en un lugar donde ya no soy necesario? Esa incomodidad, ese desorden interno, es el inicio de su verdadero deseo. Quédate conmigo un momento más, porque ahora viene la conclusión ancla, esa frase que va a sellar esta transformación en tu energía. No es cuando lo buscas, es cuando dejas de buscarlo, que empieza a pensarte. No es cuando estás siempre disponible, es cuando te eliges, cuando recuperas tu centro, que su deseo se enciende, porque la atención que se persigue se vuelve ausencia, pero la que se retira con dignidad se vuelve misterio, y el inconsciente humano nunca puede resistirse al misterio. Cuando sueltas la necesidad de ser vista, cuando dejas de insistir, cuando abandonas el lugar donde dabas sin recibir, no solo cambias la dinámica, cambias tu energía. Escribe abajo en los comentarios: ya no persigo atención, ahora la atraigo. Escríbelo, decláralo, sella tu nueva frecuencia. Desde hoy ya no serás quien espera que la noten, serás quien, al volverse presencia completa, provoca sin hablar, atrae sin pedir y se vuelve inolvidable justo cuando dejó de necesitar ser recordada. Si este mensaje tocó algo profundo en tu alma, ahora es el momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ya mismo para seguir elevando tu
tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más personas puedan sanar lo que hoy tú comenzaste a liberar. Comparte este video con alguien que necesita dejar de perseguir y empezar a recordar quién es. Y por último, no te vayas aún. Aquí en pantalla te dejo el próximo video en este camino de transformación. Haz clic, sigue tu proceso, porque tu alma ya empezó este viaje y merece llegar hasta el final. Nos vemos allí.